Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Hola maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, aquí un poco confundida con los horarios. Gracias a Dios ya la agarré. Bueno. ¿En dónde estás? En Sonora, maestra. Ya. Sí, hace unos días, bueno, también en Baja California, según, porque tengo algunos, en un diplomado que estábamos cursando, otra estudiante también dijo que el cambio de horario, pues pensaba que era una hora de diferencia y que eran 2 horas de diferencia y en realidad, pues solo era una hora. Michelle, buenas tardes. Tenemos la misma hora, ya son las 4, ¿verdad, maestra? Sí, no, acá son las 5 de la tarde. Ay, no. Acá es las 5 de la tarde. Ya, bueno, ya son las 5. Las 5. Sí. Es que en la plataforma parece que la clase es las 4, entonces aparece mi hora local en la plataforma. Ya, sí, se adecua a la hora Oh. de cada lugar en el que ustedes estén. Pero bueno, se tiene la hora en el que el docente programa la sesión en el horario que le correspondería a él. Ok. Bueno, ya miren, no hubiéramos batallado tanto. Sí, es la misma hora. Pero Bueno, bueno. no sé en otras asignaturas cómo será, pero bueno, en esta sí se les va a aparecer Ok. esa hora, la hora de su ciudad. Ok. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo han estado? Bueno, es un placer para mí, la verdad, tener la oportunidad de verlos. A veces en la plataforma interactuamos casi todos los días, pero bueno, también es importante ponerle una cara a esa persona con la cual uno está interactuando usualmente. Entonces, me siento muy contenta de tener la oportunidad de verlos, de escucharlos y pues de interactuar con ustedes a partir de este espacio. Como ya lo habrán visto, yo soy mucho de escribirle mensajes, porque creo que es una forma como más cercana de estar interactuando en la plataforma, más allá de la respuesta como tal a sus ejercicios. Y bueno, ya que estamos pocos, me gustaría pues que nos presentemos, manifestemos en qué lugar nos encontramos y bueno, para dar inicio a la sesión, ¿qué les parece? Muy bien. Bueno, ya casi todos han leído mi nombre. Yo me llamo Bexaida Noelia Riascos Perlaza, estoy en la ciudad de Guadalajara y bueno, desde acá los saludo, acá tienen su casa y soy la docente de esta asignatura y para mí ha sido un placer conocerlos a partir de sus relatos, sus experiencias, sus textos, sus escritos y ya saben, cuentan conmigo 24/7, estoy allí todo el día, estoy pendiente de poderlos atender si les surge alguna inquietud y bueno, para eso estamos. Entonces, también en la plataforma les había dejado mi número de teléfono en caso de que necesiten alguna aclaración adicional, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, ¿quién quiere continuar? Yo, maestra. Mi nombre es Michelle Martínez Pacheco y soy de Veracruz. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos. ¿Cuál es la licenciatura que estás cursando? Educación. Licenciatura en educación. Sí, es porque van a encontrar que hay las asignaturas
Introducción a la docencia es una asignatura que se imparte en diferentes programas, entonces por ello van a encontrar pues compañeros de otras licenciaturas. Bueno, muchas gracias por compartirnos. ¿Quién quiere continuar? Yo. Bueno, no puedo prender ahorita mi cámara, pero en la próxima clase sí la prendo. Yo me llamo Daniela Alejandra Núñez Montes de Oca y esta es mi segunda carrera. Soy de México y mi primer carrera la estudié en la UNAM y estudié cirujano dentista, pero no la terminé porque me embaracé y pues ahora tomo clases en esta escuela y estoy estudiando la licenciatura en Derecho con mis 2 bebés. Muchas gracias, Daniela, por compartirnos. Bienvenida, es una excelente oportunidad para que continúes con tu proceso educativo, además de la motivación extra que tienes por tus bebés, ¿cierto? Sí, gracias. ¿Quién quiere continuar? Pues yo, ¿sí se escucha? Así es. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Erika Huerta Corral, soy de Sonora y estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Ya tengo también otra carrera, soy licenciada en Educación Especial, entonces pues aquí andamos aprovechando la cuarentena para abarcar otra área. Excelente. Y bueno, aprovechando también la oportunidad de realizarlo de modo virtual, que te permite realizar otras actividades. Muchas gracias. Sí, mucho gusto, compañeros y maestras. El gusto es nuestro. ¿Alguien quiere continuar? Por acá veo a Hugo. No sé si tenga problemas con su conexión. Buenas tardes, Alejandro Olmedo, a sus órdenes. Buenas tardes. ¿De dónde nos escuchas? De la ciudad de Mérida. Mérida. Ay, estamos abarcando diferentes partes del país. Muchísimas gracias. ¿En qué licenciatura estás? En Mercadotecnia. Licenciatura en Mercadotecnia. Muchas gracias A por ustedes. compartirnos. Bueno, por ahí está el compañero Ángel y la compañera Tania y el compañero Hugo. No sé si deseen. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, Ángel Gutiérrez, yo me encuentro en la Ciudad de México, centro. No sé por qué no se activa el video, pero no tengo tema. Bueno, yo ya traigo una ingeniería en sistemas computacionales en la UAM de aquí de la ciudad y ahorita estoy en la parte de Derecho. Eh, ya llevo un poquito de experiencia trabajando, entonces ahorita me propuse a concluir esta carrera y no pude activar el video. Está bien, muchas gracias por compartirnos. Por allí hay dos compañeros, no sé si gusten presentarse o deseen que continuemos. Bueno, entonces vamos a... nos dice el compañero Hugo que no se escucha bien. ¿Ustedes pueden escucharme? Sí, se escucha muy claro, muy bien todo. Creo que Hugo, creo que es una falla con la red en la que estás, porque incluso aquí me sales inmóvil. Entonces, para ver si te podías desconectar y volver a conectarte inmediatamente para ver si es alguna falla de la red. ¿Te parece?
Bueno, entonces vamos a continuar mientras se soluciona ese pequeño impasse. Bueno, ustedes, si leyeron mi presentación, yo soy licenciada en educación, soy contadora pública, realicé una especialidad en pedagogía, una maestría en educación y hace 6 años que vine a México a realizar mi doctorado en educación en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, me casé y estoy por acá participando en diferentes procesos y es un placer. Yo soy colombiana de nacimiento y es un placer compartir con ustedes en este espacio. Y bueno, vamos a empezar la clase de... ¿Ustedes por qué creen que se enseña esta asignatura en sus respectivas carreras? ¿A qué le aducen ustedes que ustedes desde diferentes materias, derecho, mercadotecnia, otros, los que están en ciencias de la educación, ¿a qué creen que obedezca esto de que nosotros estudiemos lo que es la docencia en los diferentes programas? ¿Quién me quiere comentar? Podría ser a la especialidad en la que nos dan el título, porque creo que cuando nos graduemos vamos a salir con especialidad en docencia y enseñanza y docencia educativa, algo así, ¿no? Podría ser. No sé si Así estoy es. correcto. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, maestra. Tal como lo acaba de mencionar el compañero, existe en los programas de licenciatura que se ofertan en la Universidad de Santander un componente pedagógico y otro componente de investigación. Por ello, en todos los programas se va a estudiar lo que tiene que ver con la enseñanza. Luego nos vamos a dar cuenta de que existe algo que se llaman lógicas disciplinares. Esto obedece a que desde cada disciplina es que cada uno debe lograr o debe aportar a la formación de los profesionales. Por allí, ¿alguien quiere decir algo? Pues porque probablemente, maestra, todos en nuestro andar como profesionistas vamos a tener la oportunidad de enseñar, de ser docentes. Ahorita, por ejemplo, en las universidades hay diferentes profesionistas o de otras carreras que están enseñando y por eso es importante que todos tengamos el enfoque ese pedagógico que nos va a dar, que nos está dando la carrera de la universidad, para tener las herramientas, pues, cuando nos enfrentemos a algún reto como docentes. Sí, así es. Mire, existe ese componente educativo que en todos los programas que les había mencionado. Para ello, nosotros vamos a comprender a qué se denomina educación y cómo esta tiene una injerencia en todo tipo de profesional, independientemente de la disciplina en la que se forma. Miro hacia abajo en la cámara porque tengo los cuadritos hacia abajo. ¿Qué es lo que les quiero comentar, sobre todo con lo que tiene que ver con lo educativo? Usualmente pensamos que los que estudian educación son los que estudian ciencias de la educación o estudian alguna licenciatura en educación. Pero la educación no solo debe referirse a lo que es la educación formal, ustedes ya lo revisaron en una actividad en la cual diferenciaron entre la educación formal, informal y no formal. Nosotros vamos a entender la educación como el proceso de socialización de todos los individuos. Es decir, nosotros aprendemos a desarrollarnos en el marco de un contexto particular. ¿Cuándo comienza esa educación? Cuando nosotros empezamos el proceso de endoculturación. ¿Qué quiere decir que hay un proceso de endoculturación? Ese proceso de endoculturación se refiere a aquel desarrollo que tienen las personas desde que nacen en un contexto particular en el cual se aprende,
reglas de comportamiento, se aprende a socializar, se aprende a comportarse e incluso se aprende cuáles son las actividades que yo puedo realizar en un marco de una sesión determinada. Ahora, las habilidades intelectuales no solo se desarrollan en la escuela, como ustedes lo manifestaron en alguno de sus relatos, nosotros aprendemos en diferentes momentos de la vida. Podemos hablar incluso de que aprendimos desde niños a realizar diferentes actividades sin necesidad de que hubiera de por medio un proceso de educación formal. Ahora, estrictamente, sí se ha asignado a la educación o a la educación formal el desarrollo de habilidades intelectuales, habilidades y destrezas. También las técnicas de estudio y las formas de comportamiento se aprenden en el marco de una sociedad como tal. Es decir, los estudiantes, los niños, cuando comparten con otros, cuando interactúan con otras personas, se van a dar cuenta cuáles son aquellas normas o cuáles son aquellas actividades que ellos pueden realizar en el marco de un contexto particular. Bueno, vamos a avanzar. No sé si hasta el momento haya alguna duda. Entonces, vamos a hablar de educación, no solamente entendiendo como la educación formal, sino la educación como un proceso de socialización y endoculturación. Endoculturación porque aprendemos las normas básicas de nuestra cultura a partir de la relación con otros. Ahora, la educación como tal se denomina como un proceso humano, intencional, porque nosotros deseamos adherirnos a un contexto particular, intercomunicativo, porque dependemos de otros, espiritual, porque va relacionado con el ser de cada uno, en virtud del cual nosotros aprendemos una temática particular para socializar, para desarrollarnos, para pertenecer a una comunidad en particular. Ahora, ¿qué tiene que ver este proceso de educación con nuestras licenciaturas? Ese proceso que ha iniciado desde que nosotros nacemos se va a ir direccionando a partir de nuestra formación profesional. Si ustedes, aquí hay algunas personas que tienen otras, que han estudiado otras carreras, se dan cuenta que el lenguaje, el discurso no es el mismo de una disciplina a otra. Entonces, cuando nosotros terminamos una carrera como tal, no solo aprendemos conocimiento de la disciplina, sino que aprendemos las normas o los procesos de socialización de esa disciplina. Es diferente, yo estudié 2 pregrados, es diferente lo que a mí me enseñaron cuando estudiaba ciencias de la educación a lo que yo aprendí cuando estudiaba contaduría, porque cada disciplina va a privilegiar una serie de conceptos diferentes y todos ellos aportan a lo educativo. ¿Cómo así que también aporta a lo educativo? En el sentido de que si nosotros hablamos de que la educación es un proceso personal por el cual nosotros vamos a socializarnos en determinados espacios, pues uno de esos espacios es el espacio profesional. Entonces nosotros aprendemos para desarrollar actividades en el marco de una profesión particular. Ahora, ¿qué se denomina o qué se asume cuando nosotros hablamos de pedagogía y de didáctica? En sentido amplio, a veces se utiliza uno u otro concepto de forma indistinta. Nosotros vamos a entender que la pedagogía estudia la educación. Su objeto es el estudio de la educación como un fenómeno social y cultural. La pedagogía no nos da herramientas de trabajo como tal, porque la pedagogía lo que hace es reflexionar sobre la educación. ¿Qué quiere decir reflexionar sobre la educación? Cuando nosotros hablamos en términos pedagógicos, lo que vamos a hacer es investigar ciertos contextos particulares, si, por ejemplo, los procesos de enseñanza que se utilizan en alguna comunidad, nosotros vamos a mirarla con una mirada reflexiva, pero también con una actitud investigativa.
Ahora, la didáctica particularmente sí nos habla de las prácticas de enseñanza. Ella sí nos va a proponer, por ejemplo, para la enseñanza de las matemáticas, qué conceptos o qué estrategias han funcionado en diferentes contextos de trabajo. Ahora, no sé si ustedes con la lectura también que hicieron lograron encontrar alguna diferencia y o quieren decir algo con respecto a lo que estoy planteando. Erika, nos habías comentado que habías estudiado ciencias de la educación, educación especial, ¿cierto? Sí, maestra. ¿Qué decir al respecto? Sobre la pedagogía y la didáctica, maestra. Sí, así es. Pues enfocado en mi carrera específicamente de su educación especial, es mucho, creo que ya lo he comentado ahí en algunos productos, de enfocarnos en el niño o en el alumno. Bueno, en mi caso que trabajo a nivel secundaria, primaria, preescolar, es todo eso que estudiamos sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre estrategias de enseñanza y todo, es centrar todo eso que sabemos en cómo le vamos a enseñar al niño, sus características, sus necesidades, sus intereses. Y como bien lo menciona usted, puede variar un poco dependiendo de la disciplina que estamos estudiando, ¿no? En lo personal, en mi experiencia, es así como le digo, buscar todo eso que sabemos como docentes, pues poder, ¿cómo voy a lograr que el alumno acceda al aprendizaje y al conocimiento, ¿no? O cómo voy a lograr ahí se me va la palabra, ese objetivo o ese aprendizaje esperado que me marqué, cómo logro que este alumno especial logre acceder a ese aprendizaje. Y es donde ponemos en práctica todo lo que sabemos de pedagogía, didáctica, etc. Sí, así es. En mi experiencia no me... Sí, en el caso de lo que nos estabas planteando, tú nos hablas, por ejemplo, de educación con niños. Recordemos que, ¿quiénes, por ejemplo, quiénes son los profesores de derecho? Los licenciados. ¿Licenciados en qué? Sí, en derecho. En derecho. Vamos a partir de esa lógica. Esta es otra de las razones por las cuales, por la cual nosotros vemos pedagogía, didáctica, docencia. Por lógica disciplinar, si yo estudié mercadotecnia, yo soy la persona encargada de enseñar a otros aspirantes a estudiar esta carrera. Si yo estudié derecho, entonces yo tengo el conocimiento para incluir otros aspirantes a esta comunidad, la comunidad de los licenciados en derecho. En ese orden de ideas, ¿quiénes enseñan? Los mismos de la profesión. Entonces, cuando uno adquiere una licenciatura, no solamente está el compromiso personal, sino también está el compromiso social, en que, bueno, la educación, como ustedes lo miraron en los documentos que ustedes me subieron en la plataforma, allí me manifestaban cómo había evolucionado la educación. Pensemos nosotros que como tenemos una formación profesional, nosotros seremos los encargados de ir a formar a otros. Bajo esa lógica, entonces, ¿quién es el que debe diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje? Bueno, enseñanza centrada en el docente y aprendizaje centrado en el estudiante, pues son ustedes. Entonces, esa es otra de la razón, bueno, es una de las razones principal que tiene que ver con las lógicas disciplinares. Entonces, ¿qué son las disciplinas? Las disciplinas son construcciones humanas. ¿Qué quiere decir que son construcciones humanas? Que van evolucionando a partir de las diferentes necesidades que se pueden presentar en los contextos. Ahora, lo que les acabo de mencionar, ¿quiénes se encargan de incluir en la disciplina a otros? Los que ya han sido formados en esa disciplina. Entonces, el abogado forma otros abogados,
el licenciado en Ciencias de la Educación forma a otros licenciados en Ciencias de la Educación, el que estudió Mercadotecnia forma a otros, el que estudió, tenía yo allí el que estudió licenciatura en Informática, también va a formar a otros. Entonces, bajo esa lógica disciplinar, los grupos que se pueden llamar pues comunidades de aprendizaje son grupos altamente especializados. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo la licenciatura en Derecho, yo no puedo formar a otros licenciados en Derecho. Entonces, ese es un tema que es importante para que nosotros lo asumamos, lo tengamos en cuenta y aprendamos para que identifiquemos este otro nicho que se puede ir presentando para nuestro desarrollo profesional. Si nosotros decimos, ¿quién me va a enseñar derecho penal? Alguien que sepa de derecho penal. ¿Y quiénes han estudiado derecho penal? Los licenciados en derecho que después se han especializado en penal. Entonces, esos rituales, esos procedimientos, esos discursos se aprenden en el seno de las disciplinas y ese es como el compromiso que nosotros tenemos de participar en los procesos formativos para ir, que nuestra disciplina se fortalezca con la inclusión de nuevos miembros. Si nosotros dijéramos, no, yo ya no quiero o no voy a participar en procesos de formación de otros licenciados, pues entonces no habría esto que nosotros tenemos aquí, que es una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se corta como esa capacidad de generar nuevas ideas, de discutir, de participar. Bueno, entonces, hasta este momento, esto que venimos analizando, me gustaría escuchar algunas apreciaciones con respecto al asunto de las lógicas disciplinares y cuál es nuestro compromiso social como licenciados de participar en la formación de otros licenciados. Por ahí está Michelle. Sí, disculpe, es que no podía prender mi micrófono. Pues yo me acuerdo al menos que en una actividad que nos dejó en las autoevaluaciones, había una pregunta que decía algo así como de si todos pueden ser docentes. Y yo puse que no, pero porque no tenía como la noción ahorita, como lo explicó, yo pensaba que para, al menos igual en universidades, tenían que hacer los docentes en este caso, aparte como otra especialidad en docencia. No sabía, la verdad, que podían hacerlo así con su licenciatura. Con respecto a lo que están manifestando, usualmente las personas que desean participar en educación superior realizan diplomados de educación superior, una especialidad o maestrías. Eso lo realizan. ¿Para qué? Para desarrollar o profundizar un campo específico, como el ejemplo que veníamos narrando anteriormente acerca del licenciado en Derecho, que por ejemplo estudió Derecho Penal. Entonces, pues él sería como la persona idónea para participar en la formación de licenciados con ese énfasis en Derecho Penal, en todas las materias que tendrían que ver con Derecho Penal. Y la licenciatura que ustedes están cursando tiene ese componente de docencia e investigación a fin de que ustedes puedan encontrar también en este espacio una forma de tener algún tipo de retribución económica. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ustedes no solamente van a ver docencia, van a ver otras asignaturas relacionadas con la educación y eso les dará a ustedes elementos para que vayan identificando que esta puede ser una oportunidad de trabajo. Hugo, ¿ya se pudo normalizar la conexión? ¿Ahora sí nos escucha?
No, creo que... Disculpe, ¿ustedes logran escucharlo? No, creo que va a haber problemas de señal. Bueno, Erika, ¿qué piensas de lo que acabamos de revisar, esta lógica de que los que tienen una licenciatura puedan aportar a la construcción de la disciplina a partir de los trabajos de docencia e investigación en las universidades? Yo sí creo, bueno, mi opinión, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les haya pasado en la prepa, por ejemplo. A mí me pasó que tenía un maestro de matemáticas que era muy bueno y que sabía mucho de la materia, pero no sabía enseñar. Nosotros, los alumnos, no le entendíamos. No sé si se está cortando porque yo veo medio robot ahí, maestra. Se escucha un poquito lento, pero no se te corta, sí se te entiende. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces, yo creo que sí podemos, por ejemplo, usted comentaba de diplomados o cursos o alguna maestría en docencia y que si yo tengo la licenciatura en Derecho, puedo ser maestro de Derecho, pues, pero si no tenemos las bases y las herramientas que nos está dando ahorita, por ejemplo, la materia que estamos usando con usted, de introducción a la docencia, y eso sí se nos va a dificultar al momento de dar una clase. Pues. Podemos tener muchos conocimientos de la carrera y podemos ser muy buenos licenciados, pero si no tenemos las herramientas didácticas, pedagógicas, es muy difícil que logremos un aprendizaje significativo en los años. Entonces, me parece muy, muy bueno que el enfoque de estas licenciaturas sean con docencia, porque nos dan esas herramientas. Muchas gracias por el aporte y ese es un punto fundamental, sobre todo en estas asignaturas que han sido eminentemente teóricas o disciplinares y que no han tenido como ese componente que estamos nosotros revisando, ese componente de investigación, de docencia, pues se presentan todos estos problemas que nos acaba de plantear la compañera y como lo vimos en varios de los ejercicios, allí está como el meollo del asunto. ¿Cómo hacer para que estas personas, por ejemplo, reflexionen sobre lo que hacen y logren incidir de forma positiva en los estudiantes? Porque independientemente de lo que nosotros podamos decir, ellos saben lo que están enseñando. Ellos tienen un manejo disciplinar, un manejo teórico que les ha permitido participar en ese espacio académico. Ahora, el componente pedagógico, ese es como que el meollo del asunto y vamos a continuar porque creo que a continuación en la presentación que sigue, les voy a hablar un poquito de esto. Les venía comentando de las lógicas disciplinares, Ahora, lo acaba de mencionar Erika, que se adelantó en lo que venimos hablando. Listo. Justamente la tarea del docente es encontrar o facilitar el aprendizaje de sus estudiantes en los diferentes niveles educativos. Ahora, imagínense que venga una persona a hablarles de algo y que se vaya y que nosotros no hayamos aprendido absolutamente nada de lo que dijo. Entonces, eso obliga a los docentes a pensar
cómo lograr que lo que yo enseño sea aprendido por mis estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a encontrar que hay dos vertientes. Una de ellas es la didáctica, que es la que se encarga de diseñar estrategias sobre cómo enseñar, sobre el docente, cómo debe actuar, y también comprender que hay una parte teórica que tiene que ver con la reflexión de ese proceso educativo. En ese orden de ideas, podemos entender que existen como diferentes contextos en los cuales nosotros podemos desarrollarnos y entender que cada contexto implica que el docente actúe o que el docente prepare sus sesiones de diferente manera. Vamos a citar, por ejemplo, a Picado, que nos dice que el docente, de acuerdo con el contenido sociocultural del centro educativo, de la cualidad única de cada clase escolar, ha de establecer, según su creatividad y creencias, normas de acción o sugerir formas de comportamiento basadas en datos científicos y empíricos de la educación. Entonces, cuando no hemos estudiado la educación, pues creemos que con decirle al estudiante cómo resolver una ecuación o con decirle, mira, la ley dice esto, analízala, pues no es suficiente, ¿no? Entonces hay un asunto de mediación. ¿Qué quiere decir que hay un asunto de mediación? La mediación es lo que el docente puede hacer para que el estudiante aprenda. A eso nos vamos a referir con la mediación. Y bueno, ya Vygotsky por allí nos habló de la zona de desarrollo próximo, es decir, lo que el estudiante puede aprender con la ayuda de alguien que sabe del tema. Aquí está lo que nos hablaba por allí Eric, y era a lo que quería llegar. Hay dos campos de formación diferenciados. Es lo pedagógico y lo disciplinar. Entonces, en lo pedagógico podemos hablar que lo pedagógico se refiere a esa forma de enseñar la disciplina específica. No hablamos de pedagogía, sino de lo pedagógico. O sea, cuando hablo de lo pedagógico es cómo voy a enseñar esa disciplina, cómo voy a enseñar, por ejemplo, cómo voy a enseñar contaduría, cómo voy a enseñar ciencias de la educación. Y en esa esfera podemos diferenciar dos tipos de profesionales, los académicos y los profesionales. ¿Quiénes son los académicos? Los que además, por ejemplo, de estudiar derecho, de estudiar ingeniería o de estudiar mercadotecnia, participan como formadores en instituciones de educación superior. En este caso, serían los que estamos participando o los que reflexionamos sobre la razón de ser de lo educativo. ¿Y quiénes son los profesionales? Por ejemplo, los que estudian derecho y dicen, bueno, yo voy a poner mi consultorio o mi... ¿cuál es que es la palabra para decir? O mi despacho. Mi despacho. Gracias. Voy a poner mi despacho para atender a los clientes, pero yo no tengo nada que ver con ir a la universidad a enseñarle a otros. A mí ese campo no me interesa. Entonces son dos posiciones distintas. Lo malo o lo que yo veo que a veces, lo que mencionaba Erika, es que a veces somos profesionales y no nos acercamos a los procesos académicos, sin embargo orientamos clase. Allí se presenta eso que nos comentó la compañera, porque bueno, yo sé mucho, yo sé de derecho penal, sé de derecho laboral, sé de derecho corporativo, pero bueno, nunca me he acercado a enseñar, no sé qué estrategias favorecen el aprendizaje, no sé cómo pensar, por ejemplo, facilitar una situación de aprendizaje, cómo utilizar el trabajo colaborativo. Son cosas que a simple vista parecen sencillas, pero cuando ya se centran en el análisis de esas situaciones educativas, nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo orientar una clase, y más cuando pues no se han diseñado, digamos, los esquemas para hacerlo. También nosotros podemos notar
que hay personas que no preparan la clase, sino que simplemente van y nos comentan pues lo que ellos creen que es lo que debemos saber. Entonces, y lo disciplinar, pues está hablando de la participación en los espacios académicos, donde se ha construido, por ejemplo, los eventos donde van solo a simposios, estaríamos hablando de eventos académicos especializados en la disciplina como tal, en los cuales nosotros vamos a hablar sobre las ciencias particulares. Podemos hacer reuniones, podemos hacer grupos de investigación. Entonces, bajo esta nueva idea que nos hemos charlado ahorita, podemos identificar nosotros quiénes son académicos y cuáles son profesionales. Y nuestra mirada, nuestra apuesta aquí en la Universidad de Santander es que ustedes adquieran las dos competencias, que ustedes sean profesionales, que adquieran todo el bagaje teórico para hablar con propiedad, para enunciar con propiedad, para participar en los procesos académicos, pero que también puedan insertarse en algunas universidades aportando desde lo que ustedes han aprendido en este espacio. Entonces, no sé si en ese momento, por ejemplo, creo que Hugo ya tiene mejor conexión, ya se ve mejor la pantalla. Entonces, no sé si quieras comentarnos al respecto con relación a lo que acabo de mencionar, que está relacionado con lo que nos dijo Erika acerca de los profesionales y cómo orientan sus clases. Hola, Lick, perdone que apenas me esté conectando, pero me costó trabajo. Sí alcancé a escuchar bueno, de lo que usted acaba de mencionar, sí lo escuché y lo entendí perfectamente, pero de lo que mencionó la compañerita Erika, la verdad no escuché nada. No, ella nos decía que tenía un profesor de matemáticas que sabía muchísimo acerca de las operaciones, pero que no sabía enseñarles y que ellos no lograban comprenderlo. Ok. Bueno, de acuerdo a mi idea, saber y entender, ¿no? Pues quiero entender que todo profesionista tiene su forma, ¿no? De adecuar el estudio de la mejor manera, ya sea a través de algún medio electrónico, como ahora lo vivimos por medio de esta pandemia, o incluso de una forma presencial, que si nos damos cuenta, la forma presencial o tradicional, como nosotros la conocemos, es un poquito mejor. Bueno, al menos yo así lo veo. ¿Un poco qué? Pero, ¿perdón? ¿Un poco qué? Un poco mejor. Ajá. O sea, yo lo visualizo o lo sintetizo un poquito mejor el hecho de ir a clase y tomarla presencialmente frente al maestro, porque así nosotros podemos expresar ideas, preguntarles e incluso decir, ¿sabe qué, maestro? Mire, no sé, tal reforma de tal artículo, de tal ley, nos habla de esto, ¿usted qué nos puede mencionar o en qué se aplica o en qué asuntos vaya? Ese es mi punto de vista, ¿no? De la forma en cómo se podría o cómo se puede implementar la educación. Usted acaba de mencionar hace rato algo muy importante, que eran los académicos y los profesionistas. A veces no todas las personas se les da lo que es ser académico. ¿No? Algunos dicen, no, sabes que yo me enfoco más en lo profesionista y pues párale de contar, ¿no? Y otros dicen, no, yo a mí me gusta dar clases y yo expongo temas y me gusta que las personas interactúen conmigo y transmitirles conocimiento. Por eso yo digo que cada persona tiene diferentes formas de transmitir la educación. Sí, y bueno, son diferentes situaciones. Lo que se busca o lo que hemos tratado de implementar, por ejemplo, con estos espacios, es que ustedes tengan la oportunidad de expresar sus dudas y de comentar, por ejemplo, bueno, yo soy de las que estoy todos los días revisando la plataforma para ver si se le genera algún tipo de duda.
creo que hay diferentes tipos de educación y nosotros la hemos venido revisando. Lo que se busca es que se pueda, que haya educación que llegue a las diferentes personas y a las diferentes situaciones. No todos tenemos la posibilidad en estos momentos de estar de forma presencial en las instituciones porque tenemos familia, porque tenemos hijos, porque, por ejemplo, atendemos a nuestros padres. Entonces, la educación virtual, que ahorita, si te soy sincera, yo hice mi doctorado en educación de forma presencial, la educación virtual está haciendo un esfuerzo muy grande por estructurarse y que haya más contacto con los formadores y de esta forma, pues, se puedan facilitar esos intercambios que nos acabas de mencionar. Pero la tendencia actual, te lo digo porque investigo la temática, va a ser la educación virtual. Y la mayoría de las universidades están, incluso las universidades que ahorita son presenciales, están transformando sus REVOEs para ser una universidad virtual. Entonces, quizá esta pandemia cambió no solamente la forma en que nosotros interactuamos con los demás, sino que también vino a transformar aquellas situaciones estructurales de la educación formal que estaba pensada para el intercambio, ¿no? Para el tú, yo, nosotros, todos aquí juntos y compartiendo el espacio. Entonces, son otras formas de estudio que tiene que ver también con el hecho de que todos queremos superarnos, ¿no? Avanzar en nuestro desarrollo personal y profesional. Y bueno, estos acercamientos también son para que ustedes puedan también sugerirnos diferentes estrategias para estar siempre. Recuerden que es universidad y trabajamos para ustedes, para que logremos juntos los objetivos. Gracias, Lick, gracias. Muchas gracias por compartirnos tu apreciación. En ese orden de ideas, contarles un poco que cada disciplina privilegia una identidad discursiva. ¿Qué quiere decir una identidad discursiva? Que nuestras palabras, nuestro léxico se va a ir incrementando a medida que nosotros avancemos en nuestra profesión. Y los textos que nosotros leemos de una disciplina a otro no son los mismos. Eso tiene que ver con la identidad disciplinar. Entonces yo digo, si yo me identifico como abogado, mi discurso, mi forma de hablar, incluso mi forma de vestir, va a mostrar la identidad que yo tengo con ese grupo disciplinar. Y tiene que ver con la pertenencia a los grupos, sobre todo los grupos de investigación. Hablábamos entonces que habíamos revisado un documento que tendría que ver con la organización de la educación en cuanto a los diferentes contextos de aprendizaje. Hablábamos que hay una educación formal, no formal y una educación informal. Por educación formal nosotros entendemos aquel nivel que está arreglado, es decir, se puede identificar por diferentes niveles educativos y además son consecutivos. Nosotros tenemos que terminar la primaria para pasar a la secundaria y para avanzar a la educación media. Si no tienes licenciatura, por ejemplo, no puedes hacer una maestría, y si no tienes una maestría, no puedes hacer un doctorado en algunas instituciones, porque, bueno, todos esos cambios han hecho que en algunas partes ya se pueda hacer doctorados de forma simultánea. Pero lo que quiero mostrarle con esto es que tienen una organización, están inscritos en las diferentes secretarías de educación y nosotros podemos avanzar en ellos solamente aprobando los niveles anteriores. Cuando hablamos de educación no formal es aquella que nosotros desarrollamos, pero que no se encuentra arreglada de tal manera como lo acabo de mencionar. Es una organización extraescolar. A veces decimos, voy a meter a mi hijo, voy a meter a mi sobrino a una actividad extra en las tardes. A eso se refiere una educación no formal, que aunque da un tipo de conocimiento específico, no te va a otorgar títulos y niveles como lo hace la educación formal,
La educación informal, por su parte, es el proceso que nosotros llevamos durante toda nuestra vida a partir del reconocimiento y de interactuar con otros. Empezamos la educación informal desde que nacemos hasta que morimos, pero es un proceso sobre todo que nos va a llevar a... ¿Se acuerdan que les hablaba al principio de la endoculturación? La educación informal tiene que ver con eso. Endoculturación, aprender las normas de la cultura como tal. O sea, aprender qué comportamientos son aceptados, aprender a interactuar con otros. Entonces, ese tipo de educación se puede considerar también educación informal en una etapa inicial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pequeños y nos enseñan, bueno, usualmente que si nos sentamos en un grupo y el adulto está hablando, que no se le debe interrumpir o que no debo, por ejemplo, golpear a otra persona, son cosas que se aprenden de forma informal. No nos han dicho, por ejemplo, en las instituciones que así es. Pero nosotros cuando ingresamos a las instituciones formales, estos conocimientos que hemos adquirido en la educación informal, pues se van a reforzar. Nosotros habíamos analizado, y bueno, no sé si nos emocionamos mucho con la sesión, pero nos faltan 4 minutitos. Y no, como están programadas por hora, pues no nos podemos pasar tanto de las horas de clase. Vamos entonces a identificar a partir de lo que hemos hablado, de esa necesidad de que los académicos o los profesionales o profesionistas que estamos en una disciplina, aprendamos también lo que tiene que ver con la docencia y la investigación. A partir de ello, entonces, ¿qué características creen que puede tener Perla? ¿Nos quieres compartir algo? Es que levantaste tu manita. Bueno, pensé que habías pedido la palabra porque me parece que estás levantando la mano. Bueno, entonces, ¿qué característica creen ustedes que necesita el nuevo profesional que desea, por ejemplo, ser académico? Ya vimos que hay profesionales o profesionistas que, pues, como lo decía el compañero, les interesa aprender su profesión, desarrollar sus capacidades, sus competencias y pues no tienen ningún tipo de relación con lo que tiene que ver con la educación superior, es decir, participar en procesos formativos, investigativos y otros. O sea, ¿qué? Una característica que debe tener ese maestro o ese licenciado que desea participar en un proceso formativo de educación superior. ¿Qué características le surgen? Cada uno, los que quieran decirme una característica. ¿Un libre albedrío? Libre albedrío. ¿Para qué sería entonces el libre albedrío? Para poder tener un cierto criterio en ciertos temas para adecuarlos a la sociedad, o en este caso sociedad estudiantil, vaya, porque no es lo mismo hablarles de un tema científico a unas personitas, digamos, preescolar, que, o bueno, primaria mejor dicho, a un grupo de estudiantes de una licenciatura. O sea, es Sí. algo muy diferente y los términos también son muy diferentes. Sí, y por ejemplo, lo que les mencionaba los que trabajan en preescolar estudian licenciatura en educación infantil o licenciatura en ciencias de la educación, pero no se espera, por ejemplo, que si yo estudio Derecho participe con estudiantes de preescolar, porque pues no habría la lógica disciplinar que les acabamos de mencionar. O sea, tendría que ser con
licenciaturas o en su defecto en preparatoria, que también ya hay materias más profesionalizantes, por decirlo de alguna manera. Iba a hablar Erika. Yo pienso que especialmente en estos tiempos tenemos que ser maestros innovadores, convertirnos en buscar siempre la manera de innovar y poder utilizar la tecnología, las herramientas tecnológicas. Yo sé que nos ha costado, en este tiempo especialmente, nos ha costado aprender utilizar nuevas herramientas tecnológicas. Ya no es lo mismo ir a un salón y pararte y dar la clase, sino que ahora tenemos que implementar otras estrategias. Entonces tenemos que estar siempre buscando, como maestros, innovar en las Sí, qué pena, creo que ya se conectó la maestra de la otra clase. Una disculpa, bueno, no hay problema, me espero unos minutos, no hay ningún problema. ¿Me podía regalar 5 minutitos para Claro cerrar? que sí, Muchas maestra. gracias. Sí, qué pena. Luego seguimos. Bueno, la verdad se me hizo muy corto el tiempo charlando con ustedes. Es un placer compartir estos espacios. Por allí me comentaba la compañera Perla, dice, ¿por qué en su materia hay reactivos que nos tratan como si ya fuéramos docentes? Bueno, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, cuando estamos estudiando Derecho o cuando estamos estudiando Mercadotecnia, nosotros ya tenemos que empezar a posicionarnos como profesionales o profesionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya debemos asumirnos como tal, empezar a utilizar el lenguaje, empezar a expresarnos de la manera como se espera de acuerdo a nuestra profesión. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que nos asumimos de forma crítica, y si ustedes se fijan en este relato, en esta charla que hemos tenido en esta tarde, la idea es que ustedes desde cada una de sus profesiones vaya asumiéndose como tal, va identificando cuáles son sus fortalezas y a su vez, si le interesa, por ejemplo, participar en actividades de docencia, pues pueda realizarlo de forma efectiva. Esa es la razón. Creo que se nos fue. No, sí, por ahí está. Bueno, les pido una disculpa si me extendí muchísimo en el tiempo y en su tiempo. Y también ofrecerle una disculpa a la maestra por pasarnos un poquito. Nos dice Perla que considero que el docente debe tener la capacidad de organizar a sus alumnos y impartir sus clases de forma creativa. Así es, esa es una de lo que estamos nosotros trabajando. Les ofrezco disculpa, debo cerrar la sesión para que inicie la otra maestra. Entonces, muchísimas gracias por participar. Y bueno, ya la próxima vez escogeré más tiempo para que podamos interactuar con mayor tiempo. ¿Listo? Que tengan buena tarde. Gracias, maestra. Muchas gracias, mucho gusto. Saludos, compañeros. Gracias. Licenciada. Hola. Hola, maestra, no se preocupe, no se preocupe. Sí, le quería preguntar, ¿debo cerrar la sesión porque creo que se le va a cortar? Buena pregunta. Estamos también en la misma situación. Pues, si usted cierra sesión, en todo caso, pues vuelvo a intentar acceder. Sí. ¿Y los chicos que están ahora son los que se van a quedar conmigo en la clase? Sí. No sé si ya se salieron los otros, no sé si ellos se vayan a quedar. Y de todas maneras, los que estén escuchando, por favor, vamos a cerrar para que vuelvan a ingresar ya y salga la grabación de la maestra. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias y una disculpa. De acuerdo.